Buenas tardes. Soy Ana María Marín, profesional de eventos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Hoy los acompaño con esta conferencia virtual en donde abordaremos el tema en tiempos de confinamiento, consideraciones especiales para el cuidado de la salud y la seguridad. En nombre de mi organización, agradezco su interés y la acogida de esta conferencia. Como se los hemos mencionado en otros espacios, la Cámara está buscando que las empresas se mantengan y crezcan. Por esto, queremos acompañar a los empresarios y comerciantes en medio de esta contingencia, suministrando contenidos de apoyo en temáticas de actualidad que les den fundamentos para su gestión empresarial. Juntos nos recuperamos. En cámaramedellín.com y en las diferentes redes sociales de la Cámara pueden consultar la programación de las conferencias que tendremos durante estos días. La metodología de la conferencia de hoy será la siguiente. La conferencista tendrá 1 hora para exponer el tema y contaremos con otra hora para responder las preguntas que tengan al respecto. Durante la conferencia tendrán habilitada a su margen derecha un formulario de preguntas. Nosotros haremos una selección partiendo de las preguntas que sean más votadas por ustedes mismos. Así que los invitamos a revisar las preguntas que otras personas realicen para que voten por ellas y que no repitamos para que el tiempo sea más eficiente y tengamos la oportunidad de responder muchas más. Quiero recordarles que esta conferencia será grabada y colgada en nuestro sitio web www.cámaramedellín.com/biblioteca. Una vez allí, y a su margen izquierda, deberán seleccionar la opción Conferencias Virtuales. Allí podrán encontrar no solo las memorias de esta conferencia, sino de otras que a lo largo de estas semanas hemos realizado y que también pueden ser de su interés. En la conferencia del día de hoy nos acompaña la experta Ángela María Córdoba Mazo. Ángela es psicóloga de la Universidad San Buenaventura, especialista en gerencia de talento humano del CEIPA y magíster en dirección de la Universidad del Rosario. Ha participado por invitación del Ministerio de las TIC como ponente de eventos para empresas que quieren firmar el pacto por el teletrabajo. Fue conferencista en el Congreso de Teletrabajo en Medellín en 2019. Es embajadora de la gestión de modelos de desarrollo y cultura organizacional y fundadora de Espiral Grupo, empresa que acompaña en el diseño de modelos para la vivencia de nuevas formas de trabajo. El contenido que abordaremos hoy será normas y principales lineamientos, tipos de empresarios frente al cuidado de la salud y próximos pasos y llamados especiales. Le damos entonces paso a Ángela y esperamos que este sea un espacio útil para todos ustedes. Bienvenidos. Ana, muchísimas gracias. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Yo les doy la bienvenida a este encuentro, agradeciendo profundamente que estén aquí, que hayan sacado espacio en sus agendas para vivirlo y los invito a que se lo disfruten profundamente. Este es un espacio en donde se hace necesario que nos dispongamos para la reflexión, porque en asuntos relacionados con salud y seguridad en el trabajo, sin duda existen muchos lineamientos, digamos que todo está muy bien documentado y la gran diferencia de lo que sucede en las organizaciones definitivamente tiene que ver con la postura de quienes somos líderes de estos asuntos, bien sea como representantes legales y fundadores de la compañía, como miembros de las juntas directivas o como líderes de diferentes procesos que tengamos en la organización. Entonces, en razón de eso, yo los invito a que vivan este encuentro considerando las siguientes reflexiones. Lo primero es que no se trata de recitar la normativa y las obligaciones, más bien se trata de disponerse como líder para vivir lo que significa la legitimación de los procesos corporativos en lo que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo. Lo segundo es que este señor que les estoy presentando aquí es el CEO de Disney y hace poco publicó un libro que a mí personalmente me encanta, que habla del liderazgo creativo y hace referencia a que el constante afán de perfección es una mentalidad, más que una serie concreta de reglas. Él nos invita a que creemos entornos en que las personas dejen a un lado esa perspectiva que tienen de abrazar y aceptar la mediocridad bajo parámetros y principios que mencionan en sus narrativas como así ya está bien, dejémoslo así, y más bien nos permitamos ese movimiento corporativo. Lo tercero es que yo los quiero invitar a que en este encuentro y en esta reflexión y serie de reflexiones que vamos a acompañar,
consideremos que ser líderes y empresarios en realidad es mucho más que eso. Las personas que han fundado compañías sin duda tienen una perspectiva muy superior a lo que significa la generación de excedentes, la generación de riqueza. Tienen una perspectiva que se conecta muchísimo con el desarrollo de personas, con el desarrollo de sociedades enteras. Y es aquí donde la normativa se configura como una oportunidad para que nuestra mirada sea realmente trascender esa serie de principios y de lineamientos. Como consecuencia, yo los invito a que en esta conferencia vamos mucho, mucho más lejos, porque no se trata solamente de saber. Ustedes tienen en sus compañías personas, no importa el tamaño de la empresa que lideran, tienen en su compañía personas que están al frente de este tipo de procesos, que acompañan estos procesos y que tienen el saber necesario para dirigirlos. No obstante, el aval, esa legitimación que nosotros como líderes empresariales les damos a todas esas apuestas corporativas son las que realmente nos permiten trascender en la gente. Esta introducción es para decirles que este tema que vamos a abordar, aunque pareciera eminentemente normativo y muy definido por los lineamientos que las empresas recibimos, sin duda es un tema de personas. Y me parece bien interesante que en el marco de lo que significa la cuarentena, lo veamos desde una perspectiva de yo como líder, ¿cómo puedo impactar a esas personas que, si te has dado cuenta en tiempos de cuarentena, no solamente impactas el total de tu compañía, el número de colaboradores que tengas, sino todas las familias y personas que están en la red de apoyo más cercana a esos que son tus colaboradores? En una de las declaraciones que hizo el presidente Iván Duque, cuando hizo referencia a los términos y a los plazos que iba a tener la cuarentena, mencionó esta frase y me hace muchísimo sentido porque es la invitación a que nosotros como líderes consideremos cuáles son esas decisiones que estamos tomando al servicio de una verdadera contribución para que nos sanemos todos, para que la cuarentena se acabe pronto, para que esas curvas no tengan tantos picos y más bien se mantengan aplanadas. Yo sé que como líderes estamos pensando en la continuidad de nuestros negocios. No existen empresas o un número significativo de empresas que estén generando unos números de facturación altísimos. La curva de facturación de la mayoría de nosotros y de nuestras organizaciones se vino al piso y se redujo de un 100, 120, 150 a un 10, a un 5 y en algunos casos a 0%. Y eso genera en nosotros afanes de querer volver, de querer salir. Sin embargo, ahí yo les invito a que como líderes consideremos esta frase. ¿Cuál es nuestra contribución desde las personas que impactamos y desde las decisiones que tomamos, cómo generamos y cómo aplanamos esa curva? Entonces, para iniciar y para que esto sea una experiencia realmente interactiva, los invito por favor a que vamos a esta plataforma, digiten en sus navegadores, así como lo ven ahí en mi pantalla, slido.co o .com, cualquiera de las dos les funciona, y les va a pedir un hashtag. Muy a propósito de estas invitaciones que nos está haciendo la Cámara de Comercio y de cómo nos ha acompañado como empresarios y como líderes y como personas en la vivencia de la cuarentena y la generación de nuevos conocimientos, entonces vamos a ingresar escribiendo juntos nos recuperamos, numeral, juntos nos recuperamos. Y les quiero invitar a que respondamos esta primera pregunta. ¿La gente necesita ser inspirada en su cuidado? Las respuestas que tenemos son definitivamente sí. Ellos se saben cuidar. Uy, no había pensado en esto. Cuando piensen en la gente, piensen en sus colaboradores. Y además de sus colaboradores, piensen en el entorno más cercano que esos colaboradores tienen. ¿Cuáles son esas familias que hacen parte de la red más cercana de sus colaboradores? Y aquí lo que va a suceder es que vamos a empezar a ver las respuestas. Entonces, mientras van ingresando algunos de ustedes, bueno, ya empezamos a tener una respuesta. A quienes lo están haciendo, digitamos en nuestro navegador slido.com y él nos pide un hashtag y el hashtag es juntos nos recuperamos.
La pregunta es, ¿la gente necesita ser inspirada en su cuidado? Y miren esto qué tan interesante, ya llevamos 9 participantes, 10, el 90% dice definitivamente sí, hay un 10% que dice, uy, no había pensado en esto, no habían pensado en si la gente necesita ser inspirada en su cuidado. Y esto empieza a moverse, ya tenemos el 7% y el 93% que dice que sí, la gente necesita ser inspirada. Vamos a dar unos minuticos mientras tenemos más participantes. Llevamos en este momento 20 personas que han participado y yo aprovecho para irles diciendo que agradezco infinitamente que se permitan desafiar sus creencias, desafiar sus imaginarios, desafiar la manera como se enfrentan a una conferencia virtual para que esto no lo hagamos solamente nosotros desde este lado de la pantalla, sino también ustedes estén aquí conectados con nosotros. Llevamos 25 personas, 92% dice definitivamente sí, la gente necesita ser inspirada en su cuidado y hay otros tantos, 8% que dicen, uy, no había pensado en esto. Hay una cosa bien interesante para que continuemos y ustedes vayan votando, ahorita venimos a ver las respuestas, es que ninguno de los que estamos aquí votando decimos, ellos se saben cuidar. Y eso ya nos abre las puertas a que generemos esta conversación de una manera bien interesante, en tanto que hay una perspectiva en donde nosotros también nos hacemos corresponsables de lo que esto significa. Dejen por favor la página de Slido abierta porque ahorita vamos a volver a ella. Y miren que muy a propósito de lo que estábamos preguntando, estas imágenes probablemente ustedes las recibieron esta semana en redes sociales o las vieron en las noticias y son increíbles, son dolorosas. Aquí en esta conversación no se trata de juicio de valor, ni de juzgar, ni de opinar por algún montón de realidades que estamos viendo ahí. Sin embargo, pareciera que los seres humanos tenemos una serie de comportamientos que van en detrimento del sentido común, de la vida misma. Yo veo en estas imágenes niños, familias enteras, personas adultas, personas jóvenes, y estas son imágenes que si ustedes lo escriben en sus navegadores, en sus buscadores, playas, California, fin de semana, abril, y les van a salir esto. Así estuvieron las playas de California este fin de semana. La pregunta es, ¿la gente por qué? Hola. ¿Estamos ahí? ¿Alguien de la cámara que me confirme? Sí, Ángela, estamos súper bien, ya estamos viendo tus imágenes. Mil gracias, Juan. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los seres humanos se someten a este tipo de comportamientos y por qué hacen este tipo de cosas? Entonces, miren que aquí, como líderes de las organizaciones, tenemos una serie de responsabilidades en donde como representantes legales de la organización, como líderes de los procesos de la organización, como colaboradores de una organización, tenemos que ir mucho más allá de lo que obliga la normativa misma y toda la serie de resoluciones y de decretos que a lo largo de estos días hemos recibido. Probablemente ustedes durante estos días, ahora más que nunca, han escuchado sobre el mundo VICA. Los que somos facilitadores de procesos de formación, en mi caso particular que acompaño procesos en la universidad de formación en posgrado, yo hace un poco de meses le enseño a los estudiantes lo que significa el mundo VICA. Cuando hablamos del mundo VICA, ponemos en el contexto de la alta dirección un mundo que es volátil, que puede ser incierto, que es complejo, que es ambiguo. Y todo el tiempo cuando explicamos el mundo VICA, pues le hacemos referencia a las personas que hay que estar dispuestas para vivirlo, para enfrentarlo, para generar condiciones que nos permitan avanzar y ojalá en la medida de lo posible evitar retroceder o poner en riesgo nuestros negocios. Pues ese mundo VICA llegó de la mano del coronavirus en su mejor expresión y nos puso a nosotros, todos los seres humanos, al límite de esto. ¿Y qué está pasando entonces con los seres humanos? Esto hace parte de unas encuestas que se hicieron en algunos países de Sudamérica, donde le preguntaban a la gente, ¿usted qué piensa de la cuarentena? ¿Usted qué piensa del coronavirus? Y miren que los datos son relevantes y significativos en tanto que las personas no todas logran entender de qué se trata
y los niveles de conciencia y preocupación frente a lo que estábamos viviendo tenían que empezarse a presentar una vez pasaban los días. Para el 22 de abril la OMS nos había informado que teníamos en el mundo 2.544.792 casos de coronavirus y casi 176.000 personas fallecidas y 213 países afectados por esta situación. Y aún así, hay personas que están de paseo en la playa. Entonces, este encuentro que hoy tenemos es para conectar los niveles de conciencia de ustedes, porque si estamos hablando de qué hacer con la salud y la seguridad en el trabajo de las personas en tiempos de confinamiento, en tiempos de cuarentena, yo quisiera que si se llevan muchísimos aprendizajes, uno de ellos ojalá sea cómo yo como líder de esta organización, cómo yo como responsable de este proceso en la organización activo los niveles de conciencia de mi gente. Para que de ahí para adelante hacer el lavado de manos, subordinarse a los protocolos de bioseguridad, transportarme bajo los mecanismos y protocolos que corresponde, sea muchísimo más fácil. Quiero decirles así de categórico, hasta tanto no impactemos los niveles de conciencia de nuestros colaboradores y de nuestra red más cercana, créanme que no tendrá suficiente sentido que abordemos asuntos asociados a los protocolos de bioseguridad. Los voy a invitar a que volvamos a nuestra plataforma de encuesta y esta vez les voy a hacer la pregunta a ustedes que están participando del encuentro. ¿Tienes clara la normativa que aplica para tu empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo? Las opciones de respuesta son absolutamente clara. En realidad no lo sé. Y otra respuesta puede ser, aún no hemos hecho nada. Claro, y yo los entiendo. Antes de que empiecen a aparecer aquí las respuestas, yo les quiero generar algunos contextos que favorezcan nuestra tranquilidad y que más bien nos dinamicen a dar los pasos hacia adelante. Y es que los líderes y los gerentes tenemos tantas responsabilidades que están asociadas a lo que significa la continuidad de nuestras empresas, a generar las condiciones financieras pertinentes para que nuestros grupos de interés estén bien. Nosotros los líderes estamos tan enfocados en eso que denominamos la perdurabilidad empresarial, que a veces estos asuntos parecieran secundarios, parecieran meramente operativos o parecieran una norma más que hay que cumplir y que miren a ver a quién traemos para que nos resuelva ese tema. Y este es un mensaje diciéndoles con todo el corazón que los asuntos de seguridad y salud en el trabajo, no solamente en tiempos de cuarentena, son fundamentales y relevantes. Los asuntos de seguridad y salud en el trabajo impactan nuestra gente y cuando fundamos nuestras compañías y cuando decidimos ser líderes en nuestra compañía de ese proceso que lideramos y cuando llegamos a la organización a ocupar cualquiera que sea el rol, también nos hacemos corresponsables de lo que significa esta experiencia de la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Como consecuencia, no es un asunto que tiene solamente que ver con la alta dirección, ni con el responsable de seguridad y salud en el trabajo, ni mucho menos con la ARL. Miren este empate cómo se va moviendo. 48% dice, lo tengo absolutamente claro. En realidad no lo sé, 45%, 44%, y aún no hemos hecho nada, 7%. Los que escribieron aún no hemos hecho nada y los que escribieron en realidad no lo sé, tranquilos, no se preocupen, y esto es en serio. Este es un espacio para conectarnos frente a lo que esto significa. Incluso me atrevo a decirles de una manera bastante disruptiva, esta es una experiencia de aprendizaje distinta, porque aquí no vamos a recitar la normativa ni les vamos a decir lo que ustedes ya saben que existe y que está en los documentos, en las resoluciones y en los decretos, sino más bien que los vamos a poner un poco más arriba para poder conectar eso que denominamos conciencia. Cuando hablemos de conciencia, piensen en el por qué y el para qué. Piensen ahorita, por ejemplo, ¿por qué salir o por qué no salir? ¿Para qué salir y por qué no salir?
Y cuando empiezas a generarte esa lista de preguntas asociadas a esta decisión que yo como líder estoy tomando, ¿cómo hago? ¿Cuál es la línea que le doy a mis colaboradores? Sin duda, activas unos niveles de reflexión que son mucho más superiores a la ansiedad misma, al miedo mismo, que ahorita lo vamos a hablar. Entonces, vámonos con estos números. Tengo absolutamente claro el 50%, 44% en realidad no lo sé y aún no hemos hecho nada, el 6%. Hablemos entonces de los lineamientos. A mí me encanta decirles y generarles la tranquilidad de que esto, aunque para muchos parece demasiado complejo y robusto, en realidad no es nada distinto a cómo desde las organizaciones impactamos la calidad de vida de nuestros colaboradores. Como consecuencia, impactamos la productividad, aquello para lo que nuestra organización se hizo. Y adicionalmente, cómo generamos esa cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso que vemos tan robusto, pues es, digamos, fácil de discernirlo cuando nos adentramos a la estructura normativa y a los lineamientos que tenemos en nuestro país. Desde que nació el decreto 1072, a mí personalmente me gusta, reconociendo que es muy demandante, que nos llenó de responsabilidades e inclusive más tareas a las organizaciones. Sin embargo, a mí personalmente el que tengamos que construir un sistema de garantía de calidad asociado a riesgos laborales, me parece que es la oportunidad para que de manera ordenada estructuremos nuestras apuestas corporativas frente a la salud de nuestra gente, a la seguridad de nuestros procesos. Digamos que esa es una gran sombrilla que vino para cambiarnos la perspectiva que teníamos de salud ocupacional en aquel momento. Luego viene la resolución 1111 que define los estándares mínimos de ese sistema de gestión y ahí aparece un primer hallazgo, una primera reflexión, y es que esto no puede ser para todo el mundo. No es lo mismo una empresa de 500 empleados a una empresa de 10 empleados. Las condiciones son bien diferentes y por eso nace esta resolución que es la 0312 de 2019 que nos hace referencia a los estándares mínimos para empresas que tengan menos de 50 colaboradores. En este momento, ustedes deben estar diciendo, pero ¿por qué nos están presentando la estructura normativa de seguridad y salud en el trabajo si estamos hablando de confinamiento y de cuarentena? Y yo les voy a decir que decidí traerlo, uno, para homologarnos entre todos, dos, para soltar el miedo, o voy a decirlo de este modo fuerte, o la pereza, de pronto que algunos puedan tener frente a lo que significa gestionar la seguridad y la salud. Y tres, porque esa misma estructura que filosóficamente rige desde el sistema de seguridad y salud en el trabajo debería regir nuestro pensamiento y nuestras decisiones en tiempos de confinamiento y cuarentena. Finalmente, nuestra apuesta como líderes empresariales tiene que ser el impacto en la calidad de vida de los colaboradores, la productividad de nuestros negocios. Ahora más que nunca, nuestras empresas están demostrando de qué son capaces, se han reinventado muchísimas en tiempo real, muy rápido, y eso tiene que ver con la productividad. Y por lo tanto, ahora más que nunca estamos hablando de prevención para evitar contagios y evitar estar enfermos, lo cual literalmente pone en riesgo nuestra vida. Y ahí aparece la resolución famosísima 666 que nos indicó todos los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de esta pandemia. Conociendo este contexto y diciéndoles que aquí no les traje todas las resoluciones porque sabemos que durante estas semanas han existido muchísimas y yo en realidad lo valoro y lo agradezco porque nos ha permitido a las organizaciones tener una línea un poco más clara. También sé que ha sido muy cambiante y que mientras estamos trabajando para una resolución, sale una nueva resolución y un poco nos modifica algunas apuestas. Lo que les quiero decir es que nosotros como líderes deberíamos mantenernos enfocados en esta frasecita que no es inocente que yo lo haya puesto en rojo. Y es, yo como líder de esta organización, ¿qué estoy haciendo para impactar la calidad de vida de mis colaboradores, la continuidad de mi negocio y la prevención en materia de seguridad y salud? Si yo abro mi sede mañana, ¿qué efecto tiene en estas variables?
Si yo no la abro, ¿qué efecto tiene? Se los voy a poner de la siguiente manera. Una vez se definió que para el 27 había una serie de empresas que en razón de sus servicios iban a poder reactivarse. La persona que nos ayuda aquí en la casa con los temas de aseo me escribió diciéndome, hola jefa, entonces el lunes yo ya puedo volver. Y miren este episodio tan básico que probablemente muchos de ustedes lo vivieron también con las personas que les ayudan en su casa. A uno como ser humano que lleva 4, 5, 6 semanas trabajando, barriendo, lavando la ropa, haciendo las tareas con los niños, siendo esposa, cualquiera que sean los roles que ustedes desarrollen en sus casas, ante un WhatsApp como ese que me escribió a mí esta persona, uno quisiera responder, ay, sí, el metro va a estar funcionando, asume todos tus cuidados y tus protocolos, y sí, veámonos aquí en la casa el lunes, ya puedes volver. Pero la verdad es que hay una serie de características del rol de nuestra casa en la sociedad y de lo que ella hace para nuestra casa y de lo que significa el riesgo para ella, al margen de que se haya abierto un poquito la puerta, que la única llamada a tomar una decisión que proteja la calidad de vida, la productividad, así me toque a mí hacerla, y todo lo asociado a la seguridad y la salud, en ese caso soy yo, porque ella necesita volver a trabajar y no se está sintiendo bien. No es para contarlo en el contexto, ella está percibiendo naturalmente su salario, porque fue una decisión desde la compañía mantenérselo. Sin embargo, ella no se siente bien, está también cansada en su casa y seguramente le hace falta venir a trabajar. Y la puerta de esta casa se mantuvo cerrada, porque hay que protegerla a ella. Démonos cuenta entonces que esta estructura normativa, que como les decía ahorita nos ayuda a tener claridad y a dar línea, finalmente nosotros podemos flagelarla, vulnerarla, pudiéramos no subordinarnos a ella. Y es ahí donde está el primer mensaje de este espacio. Y es qué estás haciendo tú sobre las decisiones que estás tomando en lo que respecta a seguridad y salud de tu gente en tiempos de cuarentena. Y la respuesta usted la puede dar en el contexto de la cuarentena y desde ahí más o menos yo pudiera pensar cuál es el tipo de decisiones que usted cotidianamente toma para la organización. Este encuentro es un encuentro que nos debe permitir la oportunidad de aperturar los corazones y aperturar el pensamiento a ver esto que se llama norma, que se llama sistema de seguridad y salud en el trabajo como algo muy superior a algo que hay que cumplir. Es la oportunidad de seguir impactando las vidas desde las empresas que tenemos. Ahora bien, ¿cuáles son las responsabilidades de los empresarios? Entonces, lo primero es que tenemos una responsabilidad de capacitar sobre las medidas. A mí la palabra capacitar me encanta y ahorita les voy a hacer una diferencia cuando presentemos la ruta, porque ¿qué es capacitar? Uno a quién capacita y para qué lo capacita. Nuestra segunda responsabilidad como líderes y empresarios es adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición. Entonces, con este mensaje que yo recibí la semana pasada, pues al responder, sí, ok, nos vemos el lunes, qué rico que vas a volver, desde donde yo estaba adoptando esas medidas de control administrativo para la reducción de la exposición. Lo segundo que tenemos como responsabilidad es reportar a la EPS y a la ARL todos los casos sospechosos que podamos tener. Lo tercero que hace parte de nuestra responsabilidad es comunicar y publicar los puntos de atención e información sobre COVID-19. Es necesario darle línea a nuestra gente. Al respecto les quiero invitar a que consideren lo siguiente, pensando en esa gente que perfilamos al principio en la primera pregunta. Y es, ustedes han pensado que en muchas ocasiones los líderes de los procesos, los empresarios, los fundadores de las empresas, somos lo que en psicología denominamos la figura criterio de la gente. Hay colaboradores de su organización que se ven en ustedes, que los legitiman, los valoran, los admiran. Como consecuencia, ustedes son esa red de apoyo fundamental para ellos. Como consecuencia, lo que ustedes expresen ante ellos, lo que ustedes digan ante ellos, el pensamiento que ustedes tengan es determinante
para la estructura de pensamiento que este tipo de personas también construyen. Entonces, este comunicar y publicar no es solamente imprimir el afiche de la ARL o el que nos enviaron las personas de seguridad y salud en el trabajo y publicarlo en la cartelera o enviárselos por el grupo de WhatsApp. A veces tenemos mucho más impacto desde lo que nosotros somos y hacemos y por lo que significamos en la gente que nos sigue y que cree en nosotros. Otra de nuestras tareas, vamos en la quinta, es apoyarnos en la ARL y para identificar acciones relacionadas con promoción y prevención de la salud, es decir, volvemos a ese punto de la capacitación y de la sensibilización. Nuestra tarea es proveer elementos de protección personal y a mí este punto me hace mucho sentido porque esta situación que estamos viviendo es tan contundente como que cuando a uno le dicen que tiene que comprar elementos de protección personal, uno solamente piensa en que más o menos no he facturado nada y además me toca comprar este montón de cosas y además me toca hacer este montón de inversiones. Y se los digo de este modo porque este es el peor de los momentos para que nosotros estemos monitoreando la caja o estemos pensando solamente en términos de pesos. Este es un momento para que nosotros nos pongamos muy por encima de lo que significa la caja y ustedes estarán diciendo, sí, claro, eso suena muy romántico. No obstante, lo que yo les quiero decir es que probablemente este año es un año distinto para nuestras organizaciones y ahora más que nunca es el momento para que nosotros y nuestras empresas sirvamos a los colaboradores que por muchos años ellos nos han servido a nosotros. Este no es el año para generar los excedentes que habíamos proyectado, este no es el año para tener los niveles de facturación distintos o superiores al anterior. Sin embargo, este sí es el año para demostrar cada uno de nosotros seres humanos de qué estamos hechos y cómo nos presentamos ante ellos. Y además de darles los elementos de protección personal, es nuestra tarea promover el uso de los elementos de protección y de las aplicaciones o apps que se han venido desarrollando para que las personas generemos la visibilidad a la ciudad, generemos la visibilidad al país para continuar llevando esos estadísticos que tenemos. Ahora bien, ¿cuáles son las responsabilidades de nuestros colaboradores? Pues yo las resumo de esta manera. Lo primero es que la responsabilidad de ellos es hacerse cargo. Volviendo al ejemplo de la persona que trabaja con nosotros aquí en la casa, es que no tendría ningún sentido que nosotros, por ejemplo, llevemos 6 semanas sin que ella venga aquí porque quisimos protegerla y que ella protegiera a su familia y que ella en el barrio esté saliendo cada que puede a la tienda, a conversar con la vecina o que reciba visitas en su casa. Porque en ese sentido estaríamos perdiendo esos esfuerzos y esos mecanismos que hemos construido, esas barreras. Y ahí otra vez vuelve y aparece nuestra responsabilidad y es qué conversaciones tenemos con ellos para que ellos piensen distinto. La otra tarea que tienen nuestros colaboradores es cumplir los protocolos de bioseguridad. Hay una cosa que sucede en seguridad y salud en el trabajo que les tengo que confesar que a mí no me gusta, y es que dice que el no cumplimiento de las normas asociadas a seguridad y salud en el trabajo se configuran como un causal justo para terminar el contrato. A mí me parece determinante esa postura, entiendo desde dónde se inspira y de dónde viene. No obstante, creo que nuestra tarea no sería estar amenazando y cantaleteando el cumplimiento de los elementos de protección personal, sino más bien considerando cómo generamos conciencia alrededor del uso de ellos para que nuestros niveles de cantaleta logren reducirse en el tiempo y la gente de manera genuina cumpla esos protocolos. Es tarea de ellos notificar el contagio. Ahorita hay un tema súper teso y es que las personas nos estamos defendiendo, estamos sacando algún tipo de reacciones en razón de la vulnerabilidad emocional que tenemos, también del temor que tenemos, también de los problemas que a nivel personal y familiar se nos han presentado y en medio de todo eso tenemos miedo. Entonces hay personas que pueden tener miedo de notificar el contagio, hay personas que pueden tener miedo de sentirse juzgadas, hay personas que pueden tener miedo de perder su empleo y en razón de eso cometen errores que ponen en riesgo al resto de la comunidad en la cual se estén desenvolviendo. Y la cuarta tarea es adoptar medidas de salud.
y reportar las alteraciones que ellos puedan tener y otra vez volver al uso de esta aplicación en donde todo el tiempo estamos manifestando nuestras condiciones de salud. Entonces, en razón de esto, miren que es un proceso de corresponsabilidad en donde todos participamos. Nosotros líderes no somos los únicos responsables, ni bastaría con lo que nosotros hagamos, sino que ellos también. Quiero detenerme un instante para que abordemos en medio de esto que es tan normativo y que nos da tantas instrucciones e indicaciones, a que se pongan ustedes la mano en el corazón y piensen, ¿y ustedes cómo la están pasando en medio de todo esto? ¿Qué está pasando con ustedes? Y ahí aparece esta pregunta, y es, ¿a qué nos conduce el miedo? Antes de responderlo, yo les quiero contar que el miedo es una de las 4 emociones básicas que existen. Ustedes pueden encontrar en la literatura más emociones, no obstante son 4 básicas y de ahí se producen una serie de combinaciones entre ellas. El miedo, como todas las emociones básicas, siempre trae un regalo. El regalo que trae el miedo es la señal de que si no haces algo, algo puede pasar. Por lo tanto, el miedo hay que entenderlo, recibirlo y abrazarlo para identificar qué es lo que traduce y como consecuencia, yo qué tengo que hacer. ¿Cuál es la postura que yo debo asumir frente a ese miedo? Entonces, este señor que se llama Antonio Serrano hace referencia, él es un español, y publicó un artículo que me pareció bien interesante a cómo todo lo que teníamos predicho frente a las condiciones en este rumbo corporativo en el que veníamos, se cambiaron, se modificaron en razón de lo que está pasando actualmente. Entonces veníamos de manera vertiginosa sacando adelante nuestros procesos, el Big Data se estaba tomando nuestros negocios o muchos de nuestros negocios, la presencia de las tecnologías facilitó y favoreció en gran medida lo que estábamos desarrollando para las empresas y tráquete, llega la cuarentena, llega el coronavirus y aparece el miedo que pone en riesgo todo eso que nosotros teníamos en nuestra organización y que venía funcionando muy bien. Si el miedo es lo que hoy te tiene invadido y no has podido escuchar la señal o el regalo que él trae, ¿cómo son las acciones que en razón de la seguridad y salud estás tomando por ti y por las personas que hacen parte de tu comunidad y de tu organización? Si estamos movilizados por la presencia del miedo per se y ya, es decir, estamos en pánico, estamos en shock, probablemente estamos paralizados. Y este es el momento menos indicado para que nos embriague la parálisis. Es el mejor momento para demostrar, como se los planteaba al principio, qué significa para nosotros este momento y sacar lo mejor de nuestras estrategias de afrontamiento para abordar lo que se venga. Una vez hemos hecho la revisión de cómo estamos nosotros como líderes y cuál es el rol que le estamos permitiendo al miedo asumir, entonces por favor piensen un poco en los rostros de sus colaboradores y de las familias de ellos. Me atreví a poner estas 2 fotos, este es mi niño, se llama Miguel Ángel, y los que tenemos niños en la casa durante esta cuarentena, probablemente nos hemos dado cuenta de qué están hechos los niños. Esta sonrisa es de anoche de Miguel Ángel. Esto fue esta mañana recibiendo su clase de inglés. Este niño durante todas estas semanas, como con seguridad los niños de ustedes o los más pequeños de sus casas, lo único que ha tenido para entregarnos durante estas semanas ha sido lecciones de sabiduría, de capacidad de afrontamiento, de valentía. Él nunca ha puesto problema porque la clase tiene que ser por aquí. Él ni siquiera ha pedido salir a la partecita de afuera de la casa, porque él entendió que estamos en un momento para cuidarnos y para estar confinados. Y eso tiene que ver con el manejo que nosotros generamos de nuestras ideas, de nuestra mente, de qué tanto catastrofizamos la situación y de qué tanto, como le digo yo a mis colaboradores en la compañía, le damos la vuelta a todo. ¿Cómo darle la vuelta a esta situación tan difícil desde la organización
con estas condiciones que hoy tenemos. ¿Cómo darle la vuelta a una clase? En este momento él está recibiendo clase de Lego. ¿Cómo darle la vuelta? ¿Qué tanto tendríamos y deberíamos aprender de los más pequeños que tienen esa capacidad natural de darle la vuelta, de disfrutar, de ser muy disruptivos, de generar creatividad para vivenciar una situación que no lo hubiéramos escogido y que sin duda llegó para edificarnos y para enseñarnos muchas cosas? Esta curva me gusta mucho traérselas y con esta curva quiero invitarlos a que piensen que en los procesos difíciles, en los procesos de cambio, en los procesos donde los seres humanos tenemos que renunciar a asuntos que hace rato habíamos aprendido, que entendíamos muy bien, que funcionaban perfectamente y que nos los quitan, normalmente el ser humano se encuentra en esta curva y va viviendo cada uno de esos procesos que estamos viendo ahí. Cuando apareció el COVID-19, por ejemplo, en China, nosotros leíamos las noticias de China y nosotros hacíamos referencia desde nuestro juicio y desde nuestra percepción a qué embarrada, cómo les está tocando de difícil, tan teso eso que están viviendo. Y es un optimismo desinformado. Nosotros no teníamos idea que esto iba a llegar a 213 países. Luego que el proceso continúa avanzando y que se nos sigue presentando y se nos sigue presentando y que se acerca y que aparece el primer caso, el segundo caso, entonces algunas personas reaccionan con negación y es, no, pero eso no va a ser con nosotros, eso difícilmente nos va a pasar a nosotros, miren que en esta región no ha pasado nada, etcétera. Y ese pesimismo o esa condición de desconocimiento genera negación y entonces hace que nos resistamos a cosas. Entonces nos dicen aislamiento preventivo, que fue lo que sucedió el 15 de marzo. Aislamiento preventivo. Y hubo muchas empresas y personas que no se aislaron de manera preventiva. ¿Por qué? Porque estaban aquí en un desconocimiento o negación de que eso también tenía que ver con nosotros. Y así sucesivamente desarrollamos la curva y por esta curva probablemente y este estilo de pensamiento muchas personas decidieron estar en la playa en California este fin de semana. ¿En cuál de estos eslabones y estadios de esta curva está tu gente? La respuesta se las voy a decir yo desde ya sin conocerlos. Tienes gente distribuida en los diferentes componentes de la curva, porque aquí es donde juega un papel súper relevante toda la estructura que nosotros como seres humanos hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Y esas son las estrategias de afrontamiento y ese es el estilo de pensamiento que tenemos. Durante estas semanas que hemos estado acompañando talleres, empresas, procesos de compañías que están haciendo todo su modelo de migración hacia el teletrabajo, las nuevas formas de trabajo, el acompañamiento a las familias, etcétera. Yo he estado escuchando mucho a las personas, he estado escuchando mucho las diferentes perspectivas y las narrativas y les quiero compartir esta construcción que tuve la semana pasada. Como dice un tío mío, me iluminé, y es que yo hoy les quiero decir que yo veo con mucho respeto y sin el ánimo de generar juicios de valor o agredir, yo veo 5 tipos de personas en este proceso de cuarentena respecto a su estilo de comportamiento y muy importante lo que estas personas les regalan a su red de apoyo más cercana. El primer tipo de personas yo las llamo agradecidas. Son personas que se han permitido entender que detrás de esta situación hay cualquier cantidad de momentos de vida, momentos de familia, momentos profesionales y laborales que llegaron para construir y para edificarlos. El segundo tipo de personas, yo las veo como personas demasiado proactivas, que son esas que tú en la organización las ves siempre dispuestas a avanzar, a apoyar, a seguir adelante, siempre mirando hacia adelante y que difícilmente tienen una opinión negativa o pesimista o restrictiva frente a cualquier decisión o acción que se esté llevando.
El tercer tipo de personas yo las veo como experimentadoras, son ese tipo de personas que durante estas semanas han estado en muchos cursos, han leído muchos libros, han querido desarrollar capacidades, han querido aprender, han querido resignificar este proceso, buscando, como les decía ahorita, darle la vuelta a la situación. El cuarto tipo de personas las veo solidarias y estas personas dentro de la organización son muy importantes y por ejemplo todo este equipo que nos está acompañando en la producción de este evento desde la Cámara de Comercio, yo a ellos los veo absolutamente solidarios y generadores de condiciones para que el otro esté tranquilo y esté bien. Ellos también han tenido que aprender un montón de variantes respecto a los eventos virtuales que antes no tenían de manera tan masiva y tan significativa y tan sistemática. Y en medio de todo eso hay solidaridad. Entonces yo veo ese cuarto tipo de personas que son los solidarios. No solamente para ser solidario hay que donar dinero o mercados. Ser solidario es ayudar a un amigo tuyo del trabajo que no ha podido ingresar a una plataforma como esta. Ser solidario es decirle a tu líder, no importa que yo esté en vacaciones, venga que yo quiero ayudar, lo que necesiten me llaman al teléfono. Ser solidario es ser capaz de, en familia, construir protocolos para que tú hagas el almuerzo y yo hago la cena, porque yo voy a tener que trabajar hoy mucho más. Ser solidario es compartir una sala virtual que tú en tu compañía tienes comprada y adquirida con un profesor del colegio que no ha podido acceder a dar la clase de unos niños. La solidaridad tiene cualquier cantidad de variantes y saben, en tiempos de cuarentena, donde estamos tan vulnerables, eso nos edifica y nos entrega la energía necesaria para estar listos al siguiente día. El quinto tipo de personas, aquí sí me detengo un poquito en lo oscuro, los llamo sombrero negro, como Alex de Bono en la metáfora que él hace de los 6 sombreros para pensar. Y es que en realidad también hemos visto personas sombrero negro, que se quejan, que tienen 1000 problemas, que tú les dices, ¿qué tal si tomamos vinito esta noche? Y te dicen, vino, ¿qué tal? En estas condiciones tan horribles no hay nada para qué celebrar. Un montón de respuestas reactivas y es porque su mente está muy conectada desde el miedo y no se han permitido avanzar. Voy a detenerme unos segundos para invitarlos a cada uno de ustedes a que se pregunten en dónde están ustedes y esto cómo da lugar a la configuración de sus condiciones de salud mental. ¿Qué está pasando con la estructura emocional de todos ustedes? Detrás de las emociones vienen los sentimientos que nosotros construimos. ¿Cuál es el sentimiento cuando todo esto pase que tú vas a desarrollar frente a la cuarentena? Entonces, volvamos a nuestro slide y voy a rodar la última pregunta de la tarde de hoy. Noto que mis colaboradores en esta cuarentena están en una actitud. 1, agradecido. 2, sombrero negro. 3, proactivos. 4, experimentadores. O 5, solidarios. Piensa un poco en tus colaboradores e intenta llevarlos a un grupo de estos 5 que les he planteado. Probablemente algunos están ingresando al Slido, entonces slido.com y juntos nos recuperamos. Experimentador, miren qué tan chévere. Entonces, cuando tú tienes este tipo de personas, experimentadores, tienes lo mínimo necesario y mucho más para darle la vuelta a esta situación a nivel corporativo. ¿Cuál es el tipo de personas que hoy tenemos en nuestra organización desde su perspectiva de salud mental, yendo a la teoría que Angie se inventó de estos 5 tipos de personas en cuarentena, para que esta organización salga adelante y se transforme? La gente, ¿cómo está viviendo esta situación y para qué se está disponiendo? A mí me encanta esta gráfica, cómo se está moviendo en este momento, porque también esta es una invitación para preguntarnos como líderes desde la seguridad y salud, ¿qué voy a hacer con estos sombrero negro? ¿Cómo los acompaño? Y ahorita en la ruta yo les voy a dar algunas pistas de cómo acompañarlos. Entonces, miren, experimentador 28%, ok, entonces les devuelvo la reflexión. Y tú estás aprovechando esa postura experimentadora de tu gente. ¿Cómo los estás moviendo también al servicio de la continuidad del negocio y de la perdurabilidad de los procesos?
Esos ejercicios de gratitud, ¿cómo los estás poniendo al servicio de la evolución corporativa y del desarrollo frente a la relación con los clientes? Ese agradecido que está pasando, ese solidario que está pasando. Y me encanta saber que aunque existen sombrero negro, son poquitos y son menos, porque los otros 4 somos capaces de enseñarle a ese sombrero negro que por ahí no es. De esto vamos a salir. Vamos a salir con unas condiciones distintas, en términos de números muy distintas, financieramente muy distintas, y con grandes capacidades desarrolladas y demostradas. Miren este punto, volviendo a uno de los asuntos en los que yo me muevo y me encanta. ¿Cuántas capacidades desde la perspectiva de apropiación TIC en tus compañías han desarrollado en razón de la cuarentena? Hay organizaciones que nunca en su vida habían utilizado una plataforma como esta y la tenían y ya la habían pagado como empresa. Sin embargo, la cuarentena llegó para trabajar un asunto que los que trabajamos en tecnología y en transformación digital decimos que bueno que la gente se apropiara. No pasa nada. Vamos a salir con menos dinero, con unos números inferiores, sin embargo muy fortalecidos en otras áreas de nuestras vidas. Entonces, vamos a cerrar. Si yo soy líder, entonces, ¿qué hago con todo esto? Entonces, lo primero es que yo como líderes les quiero decir a ustedes, para que luego vayan a la organización, ustedes como líderes se tienen que conocer. ¿Cómo así conocerme? Sí, claro, usted tiene que saber a usted qué lo pone a vibrar alto y qué lo pone a tambalear, qué saca lo peor de usted, qué saca su mal genio, qué saca su pesimismo, que saca una postura desafiante frente a la gente, frente al Estado, frente a las decisiones, porque una vez usted se conoce, se cuida y se protege para no llevar eso a la organización. Hay líderes demasiado ansiosos que le trasladan toda esa ansiedad a la compañía. La pregunta es, ¿con esa ansiedad la gente qué va a hacer? La gente se paraliza, el miedo paraliza. Lo segundo que ustedes como líderes y yo debemos hacer es servir. Olvídense no, porque hay que tenerla muy presente, hay que cuidarla, hay que generarla. Pero pongan en la lista de prioridades estos meses y probablemente este año como el año que trajo la invitación para que usted sirviera a tantos grupos de interés que desde su organización usted impacta. Como líder es el momento de servir. Lo tercero es el momento de ser humildes. Como líderes tenemos que reconocernos en aquello que no somos muy buenos. Hay líderes que no son muy buenos generando una sala virtual para una reunión y en su equipo de trabajo hay un colaborador que es súper bueno. ¿Qué hay que hacer? Decirle, Pedro, yo que no soy tan buena en esto, ¿me ayudas tú? Señores del equipo, Pedro me va a ayudar a generar la sala porque yo estoy aprendiendo y no pasa nada. Hay unas ideas y unas creencias limitantes en el liderazgo que a veces no nos permiten fluir naturalmente con nuestros equipos. Lo cuarto es inspirar al desarrollo de capacidades. Esto sí es absoluto. Nuestras organizaciones tienen que salir de esta situación con una lista de capacidades desarrolladas. Les voy a decir, con la capacidad del e-commerce súper desarrollada, con la capacidad de la virtualidad súper desarrollada, con la capacidad de la interacción en ambientes de trabajo virtual súper desarrollada, con la capacidad de generar nuevos productos y profundización de portafolio súper desarrollada, con la capacidad de colaborar y co-crear muy desarrollada. Y en sintonía con eso es idear y ese crear. ¿Cuántas ideas, cuántos cambios han sucedido en tu compañía en tiempos de cuarentena? Y eso tiene que ver con que hubo una condición extrema que nos puso a pensar distinto, que nos sacó de la rutina en la que estábamos. Y como líderes somos muy responsables de construir confianza y de movernos y hacer que ellos también se muevan. Yo les quiero invitar a que por lo menos una vez a la semana ustedes como líderes activen encuentros virtuales con su equipo de trabajo para preguntarles cómo están, qué necesitan, cómo están sus familias. Es decir, es un encuentro que se diferencia radicalmente de una reunión operativa, porque es un encuentro para tamizar cómo está la carga emocional de tu gente. Qué rico que les hicieran el ejercicio de los 5 tipos de personas para que los acompañaran desde esas reflexiones.
¿Qué tenemos que hacer como líderes? Normalmente nos enseñan que el líder es un legitimador. ¿Y qué significa eso de legitimador? Muchos de ustedes sin duda han tenido líderes que son incoherentes, por ejemplo, líderes que dicen que la puntualidad es lo más importante y nunca una reunión inicia a tiempo con ellos. Entonces, la legitimación es la forma como se sincroniza el todo de un ser humano que tiene un rol de liderazgo, que además el liderazgo es la posibilidad del poder. A mí la palabra poder me parece absolutamente hermosa porque tú puedes hacer muchas cosas, tú puedes generar condiciones, tú puedes acompañar, tú puedes hacer daño también. Y entonces la legitimación gerencial implica, uno, exigencia de uso. ¿Cuáles son esos lineamientos que definimos en tiempos de confinamiento y de cuarentena? Y tú como líder, ¿cómo estás generando que la gente en serio los honre, los legitime y los cumpla? ¿Cuál es tu postura frente a eso? Hay líderes que les cuesta muchísimo asumir posiciones impopulares, como por ejemplo recordarle a alguien que tiene que utilizar un elemento de protección personal. Como por ejemplo decirle a un líder que es necesario llegar a tiempo a las reuniones. Hay muchas tareas del liderazgo que son muy impopulares y que tienen que ver muchísimo con la transformación cultural y con la exigencia de uso. Esta es una oportunidad o un llamado para que nosotros gestionemos ahora más que nunca. Ahora más que nunca la gente necesita respuestas nuestras oportunas, a tiempo, rápidas, porque el mundo se está moviendo muy rápido. Ese mundo VICA que planteábamos al principio. Entonces, si nosotros nos demoramos en firmar un acuerdo o en firmar una circular que tiene que ver con todo el protocolo de bioseguridad, pues mañana que lo firmemos probablemente ya ese protocolo tuvo que haber cambiado porque salió una nueva resolución. Es el momento de ser oportunos y es el momento de comportarnos desde el ejemplo. No hay nada más significativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los adultos que el ejemplo del otro. Y como nosotros ya sabemos, somos figuras criterio para nuestra gente, qué tan chévere que tengamos la oportunidad de ubicarnos desde ese punto. Les cuento que nosotros les construimos un muro digital en el que queremos que tengan acceso a todos, o a todos no, a muchos documentos, a muchísimos materiales que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo por estos días y que se vuelven súper relevantes para nosotros en la organización. En este momento se los estoy proyectando y a través del chat les van a compartir el link. Y este es un muro digital muy interesante porque lo que hicimos aquí fue resumir todos los documentos, las resoluciones que hacen sentido para estos temas y que nos parece interesante que ustedes los tengan en un mismo espacio. De tal suerte que entendamos que la gestión del conocimiento no solamente consiste en participar de eventos de formación y tomar atenta nota, sino también poner en escena lo que significa la colaboración y la co-creación en tiempo real y en la nube. Para cerrar, porque ya estoy viendo por aquí a mi productora que quiere empezar todo el momento de conversación y de interactuar con las preguntas, les voy a compartir esta ruta porque sé que nos encanta también recibir algún tipo de pistas para podernos mover al servicio de este momento empresarial. ¿Qué pudiéramos hacer? Lo primero es que como líderes es necesario, y aquí le voy a hablar a cada uno, que te sepas rodear. ¿Cuáles son esos jugadores clave que tú tienes hoy en tu equipo, que son los que te permiten sacar adelante la incertidumbre, la volatilidad, lo ambiguo, lo cambiante que estamos viviendo en tiempos de cuarentena? ¿Te sientes bien rodeado actualmente para operar todo lo que tiene que ver con tantas modificaciones de comportamiento de tu gente? Lo segundo es que nos mantengamos enterados. Sin embargo, es una invitación también a que filtremos, porque no sé si les pasó, en las primeras semanas veíamos todas las noticias, leíamos todos los blogs, ingresábamos a todos los eventos que existieran sobre formación en COVID-19, qué hacer en las empresas, la aperturabilidad de las empresas, y en estas semanas ya empezamos como a decantar toda esa información
y a decidir no mantenernos sobreestimulados, porque además no toda la información es pertinente y construye. Busquemos rodearnos de información que sume, que nos edifique, y en gran medida quise intencionar este encuentro asociado a la comprensión normativa de las cosas y también a cuál será esa dosis que los líderes hoy necesitan recibir frente a su propia salud mental para poder llevar unas condiciones de seguridad y salud en sus organizaciones. Lo tercero es que si usted es el representante legal, el gerente general de la organización y el líder de un proceso que tiene que ver con asuntos del humano, es súper necesario que usted defina la filosofía y la postura corporativa. ¿Cuál va a ser el estilo de su organización en estos días? Yo les voy a contar, así como muchos de ustedes también soy representante legal. Créanme que también tengo las cargas asociadas a las responsabilidades financieras. Sin embargo, cada vez que sale una resolución, a mí me escribe mi equipo financiero a hacerme preguntas como, vamos a bajar los salarios, vamos a hacer no sé qué, estos son los 5 mecanismos, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y mi respuesta siempre ha sido, mientras podamos, las condiciones se mantienen intactas. Esa ha sido la filosofía corporativa de esta organización para la que nosotros trabajamos. ¿Cuál es la de ustedes? Y no tiene que ser mantenernos intactos, porque cada condición, cada realidad es distinta. Lo que pasa es que la postura corporativa tiene todo que ver con el ser humano que lidera la organización, con los lineamientos estratégicos de esa organización, con cuarentena y sin cuarentena. Las empresas y las marcas se diferencian en razón de lo que entregan desde su ser, y es ahí donde ustedes como líderes son llamados a definir esa postura. Lo cuarto es diseñar, documentar, informar, educar y volver a iniciar. ¿Cómo así, Angie? Claro, nuestra gente necesita línea. Entonces, hace 2 semanas un gerente general me decía, y tengo que escribir, les tengo que hacer una circular, ¿sí será necesario? Y mi respuesta fue, por supuesto sí, y estás demorado. Nuestros colaboradores necesitan que nosotros como organización nos pronunciemos. Nuestros colaboradores necesitan que les digamos, te quedas en la casa y por favor no salgas a saludar a la vecina. Nosotros somos los que les tenemos que entregar línea. La gente no tiene las mismas capacidades que nosotros. De pronto no logran discernir el impacto de las acciones que tienen. Y ahí nosotros somos responsables en ese capítulo que se llama educar y sensibilizar. Lo quinto tiene que ver con analizar los cargos y agotar los escenarios. Yo sé que ahorita estamos jugando con todos los escenarios, vacaciones, luego hicimos trabajo en casa, los que nos pudimos quedar en trabajo en casa nos quedamos. Hay empresas que me encanta que ya están migrando al trabajo virtual y ya decidieron quedarse ahí. Es como jugamos con todos esos escenarios para entregarle a las diferentes personas y a los grupos que tenemos tipificados en la compañía la dosis necesaria para que ellos también generen un poco de claridad. Sensibilizar, capacitar y entrenar, les invito a que lo veamos como 3 cosas muy distintas. Sensibilizar probablemente tiene que ver con eso que le tienes que decir a toda la organización. Por ejemplo, a toda la organización le tienes que decir, hay que cuidarse, no salgan, no interactúen, utilicen los protocolos si tienen que salir a mercar. Eso es sensibilizar. Capacitar ya implica el desarrollo de un conocimiento más profundo y no todo el mundo hay que capacitarlo en todos los temas. Y es ahí donde tu público corporativo lo tienes que empezar a discernir y a diferenciar. Y entrenar es desarrollar la capacidad de hacer algo. Es probable que las personas que ya se están reincorporando a las organizaciones fueron entrenadas en los protocolos de bioseguridad de la organización. Y los que todavía no hemos vuelto a la organización no tenemos por qué ser entrenadas. Conocemos, sabemos que algo está pasando distinto en la compañía y que cuando lleguemos a la compañía nos tocará diferente. Sin embargo, no es momento de entrenar. Entonces, a veces utilizamos los mismos recursos para todas las realidades y de pronto no es necesario. Por lo tanto, sí es pertinente que entendamos que es parte de nuestra responsabilidad enseñarle a nuestra gente que las excepciones no son el antídoto al contagio. Yo a veces escucho a las personas diciendo, ay, como mañana es pico y cédula, entonces voy a aprovechar para tal cosa. No, si no tienes que salir,
Si no es inminente salir, por favor mantente en tu casa cuidándote. Ese es el efecto que generan a veces los lineamientos, y es que la gente cree que cuando es pico y cédula no hay riesgo de contagio, que cuando sale a pasear la mascota no hay riesgo de contagio, que como ya podemos hacer entrenamiento deportivo en unas franjas horarias no hay riesgo de contagio, entonces la gente sale a entrenar. Es inminente y súper necesario eso. ¿Cómo estamos mercando? ¿Y qué de eso se lo estamos llevando a la gente en la compañía? ¿Qué hacer en confinamiento? ¿Cuántas personas de nuestra compañía están sufriendo con este proceso? No están aguantando el encierro y estos días ahí. ¿Qué tal si le enseñamos a nuestra gente que el día tiene 3 momentos? El primer momento cuando te despiertas es para ti, para cuidarte, para tener tu ritual, para meditar, para orar, para lo que sea que a ti te guste y te signifique. Y hay otro momento que es para el trabajo, los que estamos haciendo trabajo en casa o trabajo virtual. Y ahí hay que entregárselo todo al trabajo. Y hay otro momento que es para la familia y es el tercer momento del día. Y es los que estamos con nuestra familia viviendo la cuarentena, cómo volvemos a la familia después de las 5 o 6 de la tarde que terminamos. Y los que están viviendo solos esta cuarentena, cómo la están pasando. Es el momento para ellos mismos, para volver a ellos. Y eso es lo que hay que sensibilizar, educar y entrenar, y a cada uno entregar su dosis. Usar el tiempo para nuevos modelos corporativos. Nuestras organizaciones están abrazando nuevas posibilidades, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de desarrollar sus tareas, nuevas formas de ofrecer su portafolio. Y qué rico que esas personas que tenemos en trabajo en casa, en algunos casos se redujo la carga operativa. ¿Qué tal si lo aprovechamos para que la gente cree nuevos modelos corporativos? Muchas veces decimos, cuando tenga tiempo voy a generar con mi gente tal cosa. Los voy a reunir en un espacio mágico para que creemos la nueva estrategia. ¿Qué tal si este momento es el momento también para idear? La gente está con mucha disposición, porque todos ahora más que nunca estamos cuidando la empresa. Lo siguiente es que hay que cuidar la salud mental de nuestra organización, y a mí me encanta en este contexto de cultura organizacional hablar de las narrativas. ¿Cómo hablan ustedes en su compañía? ¿En positivo o con el sombrero negro casi siempre puesto? ¿Cómo se disponen a los nuevos desafíos? Cuando aparece una nueva resolución como la 666, que es tan compleja, que tiene tantas variantes, tú como líder, ¿cómo la vendes a los miembros de tu equipo, que son los que van a documentar los protocolos? Desde ve, ahí llegó otra resolución súper larga, miren a ver qué hacen. Ok, ya tenemos línea del Estado, venga, sentémonos a diseñar nuestros protocolos. Lo siguiente es, si no lo están haciendo, organizaciones, por favor, migren rápidamente a la organización 4.0. Todo esto era teoría y literatura muy interesante hasta el 15 de marzo. Hoy en día es parte de nuestra realidad. ¿Qué es una organización 4.0? La que es ágil en sus procesos, la que no tiene estructuras físicas ni personales tan robustas, la que es empática, la que se asegura de entender las necesidades concretas de los clientes y de sus grupos de interés y de gestionar a la medida. Eso es una organización 4.0. Ya dejó de ser tan relevante la infraestructura o el montón de colaboradores que tienen vinculado. Ahora más que nunca es relevante qué entregan esos colaboradores. Por supuesto, sigue estando en la lista de oportunidades. ¿Qué vamos a hacer con la gente? ¿Teletrabajamos o trabajamos en casa? Las dos cosas no son lo mismo. Trabajar en casa es una situación temporal, ocasional en razón de esta situación, pero ahí no nos vamos a quedar. Rápidamente nos van a decir, ok, se acabó esto, olvídate de trabajo en casa. Y resulta que tu organización ya entendió que detrás del trabajo virtual hay posibilidades. Por lo tanto, es momento de que tu empresa empiece a considerar la migración al trabajo virtual y a modelar el trabajo virtual, porque el trabajo en casa es un permisito que recibimos temporal. ¿Qué pasa con esas jornadas cortas? ¿Cómo estamos generando mecanismos creativos y disruptivos para que los que podemos generar una operación física presencial, pues tengamos jornadas distintas que disminuyan los riesgos de contagio? Y a su vez, cómo estamos jugando con esos múltiples horarios y con esos turnos flexibles. Entonces, yo con esto quiero darles paso para que escuchemos las preguntas.
construyamos entre todos, agradeciéndoles infinitamente su presencia aquí y vamos a cerrar con todo este proceso respondiendo todo aquello que puedan necesitar y que los inspiró esta conversación, recordándoles que es muy interesante que puedan ir al muro digital para que tengan acceso a otros materiales que aquí tenemos. Entonces, te doy paso, Ana, para que te escuchemos. Muchas gracias, Ángela, por tu intervención. Agradecemos a todas las personas que nos están acompañando. También los invitamos a que nos sigan haciendo preguntas. Yo, mientras tanto, te voy a hacer algunas que tenemos acá. Y nos preguntan ¿qué recomendaciones das tú para poder cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo desde la casa, teniendo en cuenta que de pronto en la casa muchas personas no tienen los implementos o la silla que usan no es tan cómoda? ¿Cómo ajustar lo que tenemos en nuestra casa para poder cumplir con estas normas? Mil gracias, Ana. Entonces, miren, esta respuesta tiene varias vertientes. Tenemos personas que están en la casa y que están trabajando desde la casa, que llegaron a esa condición de manera rápida, pues no tuvimos tiempo de prepararnos para esto. Y al respecto es súper fundamental que en ese proceso de activación de conciencia ustedes le hagan saber a las personas que aquí todos somos corresponsables. ¿Qué quiere decir corresponsables? Que no es lo mismo el espacio de trabajo que tú destinaste cuando llegaste el 16 de marzo a la carrerita, probablemente en un momento en el que no dimensionábamos que nos íbamos a quedar tanto tiempo desde la casa, que nos hicimos en cualquier rinconcito de la casa a trabajar, a hoy en día que ya estamos pasando la 6ª semana de estar aquí. Y lo primero es, Ana María, decirle a estas personas que por favor se consideren como responsables de qué distinto van a hacer con esa disposición de ese puesto de trabajo en casa. Me lo han escuchado muchísimo en las últimas semanas. No es lo mismo un puesto de trabajo que está a contraluz, que basta con mover la mesa para que el reflejo no te dé todo el día en la pantalla y afecte tus ojos. No es lo mismo un puesto de trabajo con una silla Rimax versus una silla Rimax con un cojincito que te lo hace un poco más amigable para toda una jornada de trabajo. No es lo mismo un puesto de trabajo de una persona que le hace falta el apoyapiés que tiene en la oficina con una caja o con un libro o con algo que le ayude a mantener los pies altos como los necesita y como está acostumbrado. Entonces, este es un mensaje para que también edifiquemos en las personas capacidades de afrontamiento, es decirles, hey, ven, ya van 6 semanas, es necesario que repensemos esta oficina un poco, como yo les digo, que le pongas tu toque personal, porque sin duda en tu casa hay muchos elementos con los que podemos jugar para que sea un mejor puesto de trabajo. Es fundamental que no compartamos en la medida de lo posible y sin importar el tamaño de las casas, ojalá que no todos desarrollemos nuestra jornada en el mismo espacio. No importa si la casa es pequeñita, el niño que tenga un espacio en el que él haga sus tareas y sus actividades, la mamá que tenga un espacio donde ella se siente a trabajar y el esposo, si está el esposo, que tenga un espacio donde él haga sus actividades. Porque aunque el apartamento, la casa sean pequeños, cada uno merecemos tener nuestro rinconcito para acompañarnos y para vivir lo que significa la jornada. Y para los colaboradores nuestros que están en otro de los mecanismos, como por ejemplo vacaciones o cualquiera de los que han aparecido en razón de la circular 017, la invitación es a que, circulares 017, 21 y 22, porque ya sabemos pues como que esto viene cambiando los matices en la medida en que pasa el tiempo. La invitación es a que también desde la empresa les entreguemos mecanismos de afrontamiento, estemos monitoreando muchísimo a la gente. Qué rico que a uno lo llame el líder a preguntarle cómo está, qué ha hecho distinto. Nosotros, por ejemplo, hemos entregado diferentes textos y materiales para que en familia coloreen mandalas, para que hagan recetas conjuntamente. A mí me gusta invitarlos como líderes a que sean un poco más disruptivos y generen sorpresas inesperadas. Yo estoy súper segura que después de este encuentro ustedes van a obligar ese miedo a que se calme y a escuchar los mensajes y señales que ese miedo les trae. Y yo he visto
líderes que han enviado regalos a las casas de sus familias, de pronto algunos ingredientes para que preparen algo. Este domingo en mi casa jugamos bingo virtual con toda nuestra familia en diferentes partes. Nosotros como líderes de la organización, a esos colaboradores y familias que están en una condición donde no hay trabajo en casa, porque los que estamos trabajando en casa estamos trabajando mucho más de lo normal, y eso también hay que empezarle a ponerle límites. Démosles nosotros ideas y mecanismos, exijámosles un poquito. Un día hablaba con una colaboradora porque semanalmente generamos espacios para vernos entre todos los del equipo, independientemente de los que están en vacaciones, también los invitamos. Y decía, no, he subido 5 kilos. Y todos les decíamos, no, no puedes subir 5 kilos, tú puedes entrenar en la casa. Entonces otros compañeros le enviaron unos links de videos, de entrenamiento en casa. Créanme que cuando yo les digo que no todos tenemos las mismas estrategias de afrontamiento, es porque hay gente que no sabe qué hacer con esto. Hay gente que literalmente se acostó en la cama y no se paró. Se quedaron ahí esperando que pasen y pasen los días. Y a eso hay que ponerle sabor también. La cuarentena también tiene sabor. Y hay gente que necesita de nuestras ideas y que le tendamos la mano para que ellos pasen al otro lado. Entonces, para cerrar la pregunta, Ana, es diferenciemos los públicos y entreguémosle recursos en donde juntos colaboremos. Ahora, también a los empresarios les quiero decir, si nosotros queremos acompañar la dotación de esas oficinas en casa, créanme que lo podemos hacer. Se abrieron unas puertas para darle continuidad a los procesos tecnológicos y también al transporte, y hemos nosotros acompañado compañías que decidieron transportar las sillas hacia las casas de los colaboradores, incluso los escritorios, las personas que trabajan a doble pantalla. Y esta es una perspectiva en donde todos nos ayudamos. Si nosotros tenemos desde nuestra empresa la oportunidad de transportar las sillas y la gente nos ha manifestado que la necesita y ustedes como líderes encuentran la manera de hacerlo, qué rico que lo hagan. Y otro escenario más disruptivo es que también hay empresas como los coworking que en este momento están alquilando el mobiliario y esa también puede ser una solución porque hay personas que están trabajando en la barra de la cocina. Es decir, hay condiciones en algunos casos que no tienen nada que ver con la falta de creatividad del diseño de la oficina, sino realmente no tienen los recursos. Y ahí como empresas probablemente podemos hacer algo. Concretamente, ¿qué les digo? Generen una encuesta virtual donde puedan entender la gente cómo está trabajando desde sus oficinas en casa, con un muro digital como el que yo les planteé. Tienen la oportunidad de ver las oficinas, ellos pueden allí publicar las fotos y generen encuestas para conocer las necesidades más urgentes y, de ser posible como empresa, acompañen esa situación. Porque lo que sí definitivamente no podemos hacer es pensar que con estas puertas que se han venido abriendo de algunos sectores productivos, nosotros empecemos a entender que nosotros, los que sí podemos hacer trabajo en casa, podemos volver a la oficina. Mi mensaje es, mientras puedas mantenerte en trabajo en casa, inclusive aunque tu empresa le hayan abierto las puertas en razón del proceso productivo, los que somos back office o áreas de apoyo, por favor, mantengámonos trabajando desde casa, que desde aquí lo hemos podido hacer y es necesario que disminuyamos y aplanemos esa curva. Ana. Ángela, gracias. Ángela, gracias. Yo creo que esto también es una invitación para que los colaboradores que estamos trabajando desde la casa nos preocupemos nosotros mismos de nuestro cuidado, de cómo me estoy sentando, de cómo es la luz que estoy utilizando, de qué tan alto tengo el computador, pues que si bien es una responsabilidad de cierto modo de las organizaciones, nosotros mismos debemos estar pendientes de nuestra salud y de qué tan bien ubicados estamos al momento de trabajar. Aquí continúo con otras preguntas. Me dicen, las empresas que aún no consideran volver a trabajar en las oficinas, sino que prefieren el teletrabajo hasta lo que más puedan, como tú nos lo decías ahorita, deben igual realizar los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, o cómo manejan esta situación. Lo que pasa es que hay varias cosas que hay que diferenciar aquí. Lo primero es que teletrabajo y trabajo en casa no son lo mismo. En ese sentido, cuiden mucho el lenguaje desde la empresa, eduquen a la gente, porque si ustedes históricamente en la empresa nunca habían sido teletrabajadores, lo que ustedes y sus colaboradores están haciendo
se llama trabajo en casa. Esto porque es súper importante diferenciarlo, porque el trabajo en casa es un permiso temporal que nos dio el Estado para trabajar desde la casa, voy a decirlo de esta manera, con lo que tuviéramos a la carrerita, ¿cierto? Y se vale porque estamos en confinamiento. Eso no es teletrabajo. Teletrabajo es una estructura más robusta que está amparada en la ley 1221, en un decreto reglamentario que tiene una serie de obligaciones de cara al empresario y de cara a quien vaya a hacer teletrabajo, que además es voluntario. Entonces, lo primero es que desde el lenguaje diferenciemos las dos cosas. Lo segundo que es súper importante mencionarles en este sentido es que mientras tú puedas seguir desarrollando los procesos de tu organización en trabajo en casa, manténganlos en trabajo en casa. ¿Por qué? Porque es que el riesgo de contagio sigue existiendo. Es un poco lo que yo les mencionaba ahorita del pico y cédula. Mi mamá me decía, esta semana que hay pico y cédula tal cosa. No, madrecita, es que si no hay que salir, no vamos a salir. Es que el pico y cédula no te exime de contagiarte, te exime de una multa o te exime de... Pero finalmente, démonos cuenta que aquí prima un principio superior y es la vida misma, es el riesgo del contagio. Entonces, quienes tenemos la fortuna, porque ahora más que nunca somos afortunados, aunque estemos muy cansados y con unas jornadas muy extenuantes, quienes tenemos la fortuna de mantener nuestros procesos productivos desde la casa, hasta que no estemos muy convencidos de que no va a haber riesgo de contagio, mantengámonos en la casa y apoyémonos de otros procesos como por ejemplo la mensajería y otros para mejorar las condiciones de ese trabajo en casa nuestras y de nuestros colaboradores. Pero por favor, no salgamos si no tenemos que salir. Nosotros en el fondo de empleados de la empresa tenemos interacción con muchos fondos de empleados del país. Y el domingo alguien de un fondo escribía, nuestra empresa ya va a volver, entonces el fondo de empleados también. Y yo casi me meto por ese WhatsApp y les digo, no, por favor, es que el fondo de empleados perfectamente puede seguir operando desde la casa. ¿Para qué vas a poner en riesgo las personas? Entonces, pongamos por encima del pico y cédula, de la resolución 666, de los protocolos de bioseguridad, nuestra propia salud y el riesgo de contagio. A mayor contacto, mayor riesgo de contagio. Por lo tanto, evitemos el contacto. Entonces, los protocolos aplicarán siempre y cuando las personas vayan a estar expuestas al relacionamiento físico y presencial con otros. Es ahí donde las empresas iremos activando nuestros protocolos en la medida en que personas de nuestra organización vayan a tener que, digamos, abandonar el confinamiento y salir al relacionamiento físico con otros entes o con otras comunidades. Listo, Ángela. Te voy a hacer dos preguntas que de pronto se pueden relacionar un poquito. Una es como desde la casa y otra es más cuando volvamos a la empresa. Alguien nos pregunta cómo incentivar a los trabajadores en esta época a que cumplan con estas normas, cómo hacer que los trabajadores desde su casa realmente cumplan con las normas. Y alguien nos pregunta que cómo podemos motivar desde lo positivo el cumplimiento de estos protocolos cuando ya estemos en una empresa, y pues me imagino que también desde la casa, teniendo en cuenta que es un personal de edad media madura y que son reacios a los cambios. Bueno, lo primero que les quiero decir, y de verdad si se podían articular las dos preguntas, Ana, es que el cómo hacer que cumplan y cómo motivar el cumplimiento de los protocolos tiene absolutamente todo que ver con los niveles de conciencia que nosotros logremos despertar en nuestra gente. Para eso es muy necesario conversar. El ser humano necesita conversaciones de valor. El ser humano necesita interacciones que construyan. El ser humano necesita ubicarse en un contexto superior. Y las masas críticas, por ejemplo, de organizaciones donde tenemos niveles de formación, bachilleratos, operativos, que además las narrativas en las comunidades donde ellos se encuentran o en los barrios o en las familias no son narrativas que per se protegen asuntos del cuidado, son súper necesarias. Es por esto que mi invitación es a que ustedes desde la organización generen condiciones y generen contextos que favorezcan primero la activación de los niveles de conciencia. Es decir,
expliquémosles el porqué y el para qué del protocolo de bioseguridad, expliquémosles el porqué y el para qué es necesario que, aunque estemos en casa, generemos condiciones de verdadero confinamiento. Y ahí los líderes y la misma red de apoyo que entre nosotros en la empresa construimos se vuelve súper necesaria para poder activar los niveles de conciencia. Y de ser necesario, es probable que haya que migrar a mecanismos de control distintos o de castigo distintos o de penalizaciones distintas. Sin embargo, creo que hay un aspecto que juega a nuestro favor y es que como equipos de trabajo estamos mucho más sensibles frente a estas situaciones y como consecuencia entre sociedad, entre grupos de trabajo en las organizaciones, nos ayudamos mucho con la exigencia de uso. A mí me emocionaba mucho ver el metro de Medellín, por ejemplo, ayer y hoy. De hecho, hoy fue titular en El Colombiano y es como Medellín sigue demostrando que puede ser una ciudad que tiene unos niveles de cultura ciudadana distintos. Entonces, dediquemos tiempo necesario a construir esas conversaciones que edifiquen niveles de pensamiento superior y después de eso, ahí sí, enviemos el afiche, enviemos el protocolo. De repente es que lo hacemos al contrario, enviamos el afiche o el protocolo o entregamos el elemento de protección personal y creemos que ya con eso estamos listos, ya la gente cumple. Y no, probablemente hay un porcentaje de nuestra población que necesita unas conversaciones distintas. Perfecto. Ángela, también nos preguntan, nos hacen primero un comentario, dicen, como gerentes y directivos de la empresa estamos capacitando constantemente a nuestros empleados en los temas relacionados con el autocuidado en esta época, especialmente a aquellos que deben ir a laboral en producción. Entonces, luego de esto nos hacen una pregunta que es, ¿las ARL están prestando también capacitaciones a los colaboradores respecto a estos temas? La persona que nos hace esta pregunta nos manifiesta que muchas veces los colaboradores le hacen más caso a un experto que tenga pues como mayor claridad de este tema que a los jefes. Tienen toda la razón. A veces es necesario que medien unas fuerzas externas distintas a las que estamos acostumbrados a escuchar para que la gente active un nivel de responsabilidad y de conciencia superior y por lo menos el que deseamos. Las ARL están más activas que nunca. Si ustedes revisan sus correos electrónicos, quien tenga asociado su correo corporativo al relacionamiento con la ARL, se van a dar cuenta que están generando materiales educativos de todo nivel, de la perspectiva de trabajo en casa, de teletrabajo, de condiciones de protección personal, de cómo vivir el confinamiento en familia, cómo vivirlo en pareja, cómo vivirlo si estás solo. En ese mural que nosotros les compartimos hay una serie de materiales súper claros que también les pueden ayudar. Entonces, lo primero es que se aseguren de identificar cuál es el correo que está inscrito ante su ARL para recibir toda esa información, que además ha sido una información gráficamente bastante bonita, significativa, sobre todo que le habla de diferentes perfiles de la organización. Entonces, gráficamente son divertidas y el lenguaje que utilizan es un lenguaje más común, más cercano. Sí es necesario probablemente que nos acompañemos de otros que nos hagan la segunda voz, que legitimen ese mensaje e incluso antes de eso, Ana, mi mensaje es valida cuál es el estilo, el tono y la postura de la persona que le habla a tus colaboradores. A veces hablan líderes o personas que no logran ese nivel de impacto, de influencia, o de pronto son líderes que no legitiman con el ejemplo, o de pronto son personas que perdieron la posibilidad de que los demás creyeran en él. Es decir, históricamente en las organizaciones todos hacemos historia, valga la redundancia, y en ese sentido, cuando no nos escuchan es porque el tono y la forma que estamos usando no es, en este caso lo que menos sirve es la cantaleta. Discúlpenme que utilice esa palabra y no encuentro otra, que te tenés que poner, que tenés que hacer, que por qué no llegaste, esa cantaleta lo que hace es que a todos, a ustedes y a mí, nos tapa todos los sentidos porque no nos gusta eso que nos está hablando, no nos parece chévere. Aquí hay un tema de conquista que es fundamental. Y en este momento necesitamos conquistar a la gente.
aunque parezca absurdo. ¿Cómo así hay que conquistarlos para que no se vayan para la playa el domingo? Pues las imágenes demostraron que sí. Hay que conquistar a la gente para que entienda de qué estamos hablando, porque a pesar de los números, la gente, algunos, siguen pensando que eso nada tiene que ver con ellos. Perfecto, Ángela, gracias. Aquí nos hacen otra pregunta que me parece muy interesante, y es que cómo pueden evaluar el cumplimiento de esas responsabilidades pues relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que de pronto desde la organización no les están brindando las herramientas para que se cumplan. Miren que esa pregunta nos conduce a los primeros slides, y es que esto tiene todo que ver con los líderes de la organización. A mí me parece súper compleja esa postura corporativa. Ángela, te dejamos de escuchar. Creo que apagaste el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya. Vamos a ver si ahí no tenemos retorno. Les decía que es una postura que está súper mediada por el miedo que nos abruma y que no nos permite avanzar hacia lo que hay que hacer. En este momento, y más que nunca, prima el principio de protección de la vida misma. Es el momento de verdad por excelencia para que acompañemos a nuestra gente desde la organización. No es el momento para que nos neguemos a asumir las responsabilidades que a nivel empresarial tenemos. Es parte de nuestra responsabilidad, y por eso yo les planteé toda la estructura normativa que existe en seguridad y salud en el trabajo, y luego de que se las presentaba les decía, se preguntarán por qué se las estoy presentando, y la respuesta es porque todo eso sigue aplicando aún en contextos de cuarentena y de COVID-19. Me parece, Ana, que ojalá este mensaje que les estamos dejando abre la oportunidad para que, por favor, como empresarios, se exijan un poco más en la batalla frente a ese miedo que a veces nos hace pobres de espíritu, en algunas ocasiones nos lleva a tomar las decisiones que no corresponden y al final son decisiones de pobreza. De la manera como nosotros estemos gestionando este momento que es tan complejo para todos, vamos a lograr que nuestra gente esté súper fortalecida para volver a construir esa organización con nosotros cuando podamos volver. Es el momento de que seamos solidarios y corresponsables de esta situación. Y los mensajes son clarísimos. Un poco el ejemplo que yo les planteo es el esposo que le dice a la esposa que la ama mucho y se va de viaje y nunca la llama. Y cuando llega del viaje llega con una joya costosísima. Si somos súper honestos, probablemente todos estaremos diciendo en este momento, ¿qué sentido tiene la joya si durante todo el viaje no me llamaste, desapareciste? Nuestro momento de verdad con nuestros colaboradores es protegerlos y generar desde la empresa que, créanme, somos mucho más capaces y poderosas que la gente misma en su individualidad, generar condiciones para que ellos estén bien. Ojalá no nos neguemos al asunto que además nos corresponde y nos obliga. Insisto, es el año de servir. Si hay que endeudarnos, endeudémonos. Es doloroso, es muy teso. Yo sé que no es fácil expresarlo y mucho menos hacerlo y escucharlo. Es el momento de verdad para estar con nuestra gente, para que cuando esa gente regrese a la organización solamente tenga para decirnos gracias por todo lo que hizo por nosotros. Estamos listos para sacarla del estadio. A veces nos desvivimos demasiado por otros grupos de interés que también son importantes y se nos olvidan nuestros colaboradores. Y ellos son los que tienen la absoluta potestad de generar condiciones increíbles en la experiencia del servicio y del producto. Yo quiero que me miren mi rostro y por favor escúchenme. No se eximan de las exigencias normativas que en asuntos de cuidado y de salud física y mental tenemos de cara a nuestra gente. Créanme que aún las condiciones de su compañía, aunque las condiciones sean muy complejas, ustedes como empresarios y sus empresas tienen un poco más de maniobrabilidad
que la gente misma, y ellos nos necesitan en este momento. Necesitan un café virtual, necesitan una conversación, necesitan una llamada, necesitan un tapabocas, necesitan un protocolo de bioseguridad. Todos necesitan dosis diferentes y nosotros como líderes podemos generarlas. Gracias, Ángela. Como tú dices, yo creo que esto es un momento que nos está enseñando a todos, no solo a las organizaciones, sino también a los colaboradores, a ser un poquito más conscientes de la forma en la que debemos trabajar, y que estoy segura que el momento en el que regresemos a nuestras oficinas vamos a tener mucha más conciencia de nuestra postura, de nuestra luz, de la forma en la que tenemos nuestro computador. Continuamos con otra pregunta, y es que nos preguntan, valga la redundancia, si yo estoy trabajando desde mi casa y me paro al baño y me resbalo, ¿esto es considerado un accidente laboral? Esa pregunta siempre aparece en asuntos de trabajo en casa y teletrabajo. Miren, todo aquello que la manera como opera el accidente laboral o el incidente en trabajo en casa, teletrabajo, es la misma como sucede en la organización. La línea que se activa y la estructura, la ruta que se activa cuando te caes en la casa, cuando ibas para el baño, es la misma que se activa que si te hubieras caído yendo al baño de la sede de tu empresa. Configura incidente o accidente laboral toda aquella situación que se presente cuando estás desarrollando una tarea para la cual fuiste contratado o fuiste indicado por tu líder o por una autoridad tuya. ¿Qué va a pasar si te caes yendo al baño y estás trabajando desde tu casa? Va a suceder que tú le tienes que notificar a tu empresa, a los responsables de seguridad y salud en el trabajo, lo que sucedió. Ellos van a reportar ese accidente de trabajo, probablemente te van a dar todas las indicaciones para atenderte y se activa la investigación del accidente, que es la misma que hacemos como si te hubieras caído en la oficina. Si en esa investigación del accidente se determina que fue con ocasión de tu trabajo, configurará un accidente laboral. Si no, no era. ¿Qué podríamos pensar desde este momento? Pues habrá que revisar si estabas en el horario laboral, cómo fue que te caíste, por qué te caíste, qué condiciones del ambiente mediaron para que te cayeras, etcétera. Y esa es parte de las variables que se identifican en la investigación del accidente que suceden para poder demostrar finalmente quién tendrá que cubrir ese accidente, la ARL o la EPS por el canal de la enfermedad general. Esa misma pregunta sucede, ¿qué pasa si me accidento y estaba haciendo el almuerzo? La pregunta es, ¿tu líder te pidió que hicieras el almuerzo? ¿Hace parte de tus tareas hacer el almuerzo? Probablemente no, aunque estés trabajando desde la casa, hacer el almuerzo no hace parte de tu trabajo, por lo tanto, quemarte haciendo el almuerzo es un accidente general que habrá que acompañarlo e intervenirlo desde todo el sistema de salud que te acoge la EPS. Gracias, Ángela. Yo creo que esta respuesta está muy relacionada con lo que les decíamos ahorita. Si tenemos que tener cuidado desde nuestra silla hasta nuestra luz, también debemos tener cuidado en el desplazamiento que tenemos desde nuestra casa. Y pues creo que en este momento en el que ir a un hospital es algo más complicado, creo que hasta hacer el almuerzo es un momento en el que debemos tener mucho cuidado. Ángela, te cuento que ya hemos contestado todas las preguntas que nos hicieron. No sé si tengas de pronto alguna recomendación final para nuestros asistentes. Sí, ahorita que nos hacían la pregunta de lo necesario que se hace que terceros le hablen a nuestros colaboradores para generar esos niveles de conciencia, me gustaría indicarles que, por ejemplo, todas estas conferencias y espacios de formación que la Cámara en el marco de Juntos Nos Recuperamos está generando, pues están siendo grabadas y quedan en el sitio de la Cámara, como nos decía Ana María al principio. Entonces, aquí se vale valernos de todos los mecanismos. Usted, por ejemplo, si tiene a sus colaboradores en la sede, porque ya su empresa se pudo reactivar, genere un espacio donde los reúna, obviamente conservando la distancia física, y proyécteles conferencias, videos y materiales que eduquen.
y ahí les está hablando otra persona, probablemente está utilizando metodologías y técnicas que favorecen ese aprendizaje y que les van a ayudar en esa conquista. Con ellos mismos construyen redes de apoyo. Ustedes en la empresa tienen todo tipo de personas. Hay gente que se cuida muy bien, que vela por su propio cuidado y por el cuidado de los otros. ¿Qué tal si usted más bien los invita a que ellos lideren una iniciativa de cuidado y de responsabilidad frente a todos los protocolos de bioseguridad y de trabajo en casa según correspondan? A mí no me cabe la menor duda de que todos en nuestras empresas tenemos gente llena de capacidades, llena de virtudes y también gente que tiene muchas ganas de brillar. Qué rico que nosotros nos aprovechemos de eso y los invitemos a ellos, como lo decías ahorita tú, Ana, a brillar con eso que les gustaría hacer y que además son personas que pueden ser legitimadores ante su equipo de trabajo. Y por último, decirles que en Instagram, para los que les encanta Instagram, en @espiralgrupo les hemos publicado muchos tips asociados a la familia, cómo dotar la oficina en casa, cómo vivir esta etapa de confinamiento. Entonces ahí también pueden encontrar material que desde ya les invitamos a que lo utilicen al servicio de la transformación del pensamiento y nuevas capacidades de sus colaboradores. Muchas gracias, Ángela, por tu conferencia y por todas tus recomendaciones. Aquí les ponemos en pantalla la agenda que tenemos para estos días. Tenemos diferentes eventos que les pueden servir para que puedan potenciar sus negocios y puedan tener una mejor solución de las situaciones que se presenten en esta contingencia. Les cuento también que este evento lo encuentran a partir de mañana en nuestra página web camaramedellin.com y como se los decía al inicio, también pueden encontrar eventos que hemos realizado en las semanas anteriores que pueden ser de su utilidad. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Ángela, gracias nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad. Mil gracias, feliz tarde. Chao. Chao.